Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux EU. En el video anterior tomamos vistas del restaurante y después, utilizando la función de las vistas, tomamos los ray trace. En este vamos a crear y guardar en PDF el documento con los resultados del cálculo. Entonces, en la pestaña Documentación tenemos 4 iconos. El primero es Outputs seleccionado. Aquí es donde editamos la información que tendrá el documento. El segundo se nombra Imprimir. Como su nombre lo dice, en este icono podemos imprimir el documento, guardarlo en PDF y también agregarle un encabezado y pie de página. Un poco más adelante le agregaremos un logotipo de encabezado. Bien, seguimos y pasamos al tercer icono, Informaciones sobre el proyecto. Aquí tenemos 3 recuadros. En el primero, encontramos la información como tal del proyecto, su nombre, que lo vamos a mantener, pero el documento puede salir con un nombre distinto al del fichero de Dialux. La fecha, esta que ven aquí, es la fecha en que se comenzó a realizar el proyecto. Si quieren que el documento salga con otra fecha, dan clic en el triángulo pequeño que está a su lado y se les despliega un almanaque para que la seleccionen. También, si lo que quieren es que el documento salga con la fecha del día que lo crearon, dan clic en Hoy y el documento saldrá con la fecha del día de hoy. Nosotros lo vamos a dejar con esta fecha. En descripción, agregamos una pequeña. Cálculo de los niveles de iluminación en el restaurante. Y dirección de proyecto, que lo dejamos vacío. Seguimos y pasamos al segundo recuadro, nombrado cliente. En él voy a colocar los datos de un cliente ficticio para que vean dónde se ubica su información en la portada del proyecto. Bien, aquí pueden ver los datos del cliente que acabamos de colocar. Y por último tenemos el tercer recuadro, que es donde colocamos nuestros datos personales. Vamos a seleccionar y en direcciones los seleccionamos. Recuerden que para poder seleccionar sus datos desde esta ventana, después que lo hayan escrito todos, dan clic en a la libreta de direcciones y su información personal se queda guardada en esta ventana. Bien, ahora me gustaría hacerles saber que ya contamos con una página de Facebook. Su nombre es Aprende sobre Dialux y en la descripción del video les dejo el enlace para que accedan a ella. Entonces, voy a colocar ese nombre en el apartado Empresa.
clic a la libreta de direcciones y el programa nos informa que la dirección ha sido actualizada. Si vamos a la ventana Direcciones, podemos ver que aparece el nombre de la página o de la empresa, en este caso, debajo de mi nombre. Ok, terminamos con informaciones sobre el proyecto y pasamos al cuarto icono, configurar plantillas. Aquí podemos crear una plantilla, copiarla o seleccionar otra de la selección de plantillas. A mí, en lo personal, me gusta realizar los informes con esta plantilla, proyectista especializado, por la forma en que pone la información del proyecto. Bueno, ya hemos hablado un poco de cada icono y pasamos a editar el documento. Clic en Outputs seleccionados y clic en Edición para editarlo. Bien, primeramente, las páginas que marquemos con la viñeta son las que aparecerán en el informe. Entonces comenzamos. Clic en Portada del proyecto y clic en Configurar página para agregarle una imagen. Seleccionamos la imagen Vista de planta, clic en Agregar y clic en Volver a vista lateral. Esperamos en lo que se actualiza la página. Ok, volvemos a Output seleccionados y dejamos todo como está hasta llegar al local 01 reservado. Aquí marcamos sinopsis de locales y clic sobre él para ver la página. En ella encontramos el nombre del local, una vista de planta de ese local, con el mobiliario, dígase la mesa, las sillas, los cuadros, las luminarias, las suspendidas, las tiras LED y las líneas Isolux. Un poco más abajo encontramos la altura interior del local, el grado de reflexión del techo, las paredes, el suelo y el factor de degradación. Después tenemos el plano útil, su altura y los valores de intensidad lumínica perpendicular adaptativa, media, nominal, mínima, máxima, la uniformidad de iluminancia y la desigualdad de iluminancia en el plano útil. Luego encontramos una tabla con las luminarias, sus cantidades, el nombre del fabricante, el nombre del artículo, su flujo luminoso, su potencia y el rendimiento lumínico. Al final de la página tenemos la potencia específica de conexión y el consumo de energía. Ahora me voy a detener en la potencia específica de conexión. Este resultado de 10.75 watts por metro cuadrado por cada 100 lux es el valor de eficiencia energética de la instalación en este local. ¿Qué sucede? Según el código técnico de la edificación, nuestra instalación de iluminación debe cumplir con las exigencias de eficiencia energética. Entonces, ¿cómo comprobamos que nuestra instalación cumple con estas exigencias? Primero, nos vamos hasta la tabla 2.1, valores límites de eficiencia energética de la instalación del propio documento. Aquí tenemos dos grupos. El grupo 1, zonas de no representación, y el grupo 2, zonas de representación. La actividad que se realiza en nuestro local está dentro del grupo 2, que son las zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. En este grupo seleccionamos el valor límite de eficiencia energética de la instalación de hostelería y restauración. En esta actividad también se incluyen los espacios destinados a las actividades propias de servicios públicos, como restaurantes, bares, pasillos, comedores. Entonces, para que nuestra instalación cumpla con las exigencias de eficiencia energética, el valor calculado por Dialux
debe ser inferior al valor que acabamos de extraer de la tabla. En este caso es un poco mayor y no cumple con las exigencias. A modo de recomendación, para lograr que este local cumpla, debemos colocar luminarias más eficientes. Bien, terminamos con la eficiencia energética y volvemos a la edición del documento. Marcamos vistas y agregamos las imágenes. Ok, nos vamos a 01 reservado, intensidad lumínica perpendicular. La marcamos y en estas páginas tenemos la planta con el mobiliario, las luminarias, los resultados del cálculo, las isolíneas, los colores falsos y el sistema de valores. Ahora pasamos al local 02. Marcamos sinopsis de locales y podemos ver que tampoco cumple con las exigencias de eficiencia energética. Vamos a vistas, la marcamos, le agregamos sus vistas y marcamos intensidad lumínica perpendicular. Bien, para el local 03 marcamos las mismas páginas que en los anteriores. En sinopsis de locales vemos que sí cumple con la eficiencia energética. Y en vistas le agregamos las imágenes. Por último, nos vamos al local 04. Marcamos sinopsis de locales. Clic sobre él. Este también cumple con la eficiencia energética de la instalación y marcamos intensidad lumínica perpendicular. Ok, terminamos de editar el documento. Lo revisamos por última vez. Todo está bien y pasamos a guardarlo. Clic en imprimir. Antes de guardarlo, le vamos a agregar un logotipo de encabezado. Clic en buscar y le agregamos la foto de perfil de la página de Facebook. Ahora, clic en determinar número de páginas. Esperamos unos segundos y clic en guardar como PDF. Lo nombramos restaurante. Clic en guardar y acto seguido el programa nos informa que la exportación se realizó con éxito y nos pregunta si deseamos abrirla ahora. Clic en sí y aquí tenemos nuestro documento guardado en PDF.
Bueno, es todo por este video. A modo de sumario, en él hemos visto cómo crear nuestro documento. Verificamos si se cumple con las exigencias de eficiencia energética. Y por último, guardamos el documento en PDF. En el próximo, exportaremos el proyecto a un plano de AutoCAD. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.